Antes de elegir, hay algo que conviene mirar de frente. No estás observando 4 rostros, estás frente a 4 formas de ocultarse. Y lo inquietante no es que existan, es que resultan familiares. No por lo que muestran, sino por lo que despiertan. Algo en ti reacciona antes de que puedas nombrarlo. No es una idea, no es un análisis, es una sensación que aparece sin permiso. Eso es lo que importa. Míralos con calma, no como quien busca una respuesta correcta, sino como quien intenta reconocer un eco, porque hay gestos que no se olvidan, formas de mirar que dejan una marca, presencias que incluso cuando desaparecen, siguen operando en silencio. Cada uno de estos rostros sostiene una máscara. Una ofrece cercanía inmediata, una calidez que parece segura. Otra mantiene distancia, ordena cada gesto, no deja nada al azar. La tercera casi no ocupa espacio, se desliza sin hacer ruido. La última no necesita mostrarse demasiado, porque parece entender más de lo que dice. Nada aquí es evidente. Si lo fuera, no funcionaría. Las máscaras más eficaces no llaman la atención. Se integran, encajan, generan confianza. Y ahí es donde empieza el problema. Porque lo que una vez se sintió seguro, no siempre lo era. Y lo que pasó desapercibido fue, muchas veces, lo que más terminó pesando. Por eso este ejercicio no trata de identificar a alguien más. Lo que está en juego es otra cosa. Es la forma en que reconoces ciertas señales, sin saber del todo por qué. Es la memoria actuando sin pedir permiso, la experiencia filtrando lo que ves. Una parte de ti que aprendió a registrar detalles, que antes pasaron inadvertidos. No hace falta pensarlo demasiado. Cuando algo incomoda sin explicación, cuando una imagen parece simple pero no termina de cerrar, ahí ya hay una respuesta en movimiento. Y esa respuesta no viene de ahora. Así que elige, no desde lo evidente, sino desde esa pequeña tensión que no sabes ubicar del todo. Porque lo que señales en este momento no habla de ellos, habla de lo que en ti todavía no terminó de irse. Elegir parece simple, pero no lo es. Hay decisiones que no pasan por la voluntad, sino por una forma de reconocimiento inmediato. Eso es lo que ocurre aquí. No estás evaluando rostros, estás registrando una sensación. Algo se activa. No tiene forma clara, pero sí dirección. Mirar demasiado tiempo distorsiona. La mente empieza a intervenir, a ordenar, a justificar, y en ese proceso lo esencial se diluye. Lo primero que aparece suele ser lo más preciso, no porque sea lógico, sino porque todavía no fue intervenido. Cada uno de estos rostros sostiene una presencia distinta. No hace falta desmenuzarla, se percibe en la forma en que miran, en lo que sugieren sin mostrarse por completo, en la manera en que ocupan o evitan ocupar espacio. Nada es explícito, y aún así alcanza. Porque hay una parte de ti que no necesita explicaciones. Reconoce, no desde la razón, sino desde algo que se formó mucho antes. Eso es lo que decide. No busca una respuesta correcta, se inclina hacia lo que tiene peso. El rostro no se elige por lo que muestra, sino por lo que deja abierto, por lo que no termina de cerrarse. Ahí es donde la elección deja de ser superficial, se vuelve precisa, porque ya no responde a lo visible, sino a lo reconocido, y ese reconocimiento tiene historia. Está hecho de encuentros, de gestos que parecían mínimos, de dinámicas que solo se entendieron demasiado tarde. Todo eso sigue operando, no como recuerdo, sino como criterio. Por eso este momento importa, no por la imagen, sino por lo que logra activar. Quédate con ese rostro, no como una respuesta, sino como una señal, porque lo que viene ahora no va a explicar lo que viste, va a revelar por qué lo reconociste. Si te detuviste en el primer rostro no fue por casualidad. Hay algo en esa expresión que resulta fácil de aceptar. No exige esfuerzo, no genera resistencia, se siente cercano incluso antes de que exista un motivo real para confiar. Y ahí es donde empieza todo. Porque no hay nada más difícil de detectar que una amenaza que se presenta como alivio. Esa calidez, esa sensación de seguridad inmediata, no siempre nace de un lugar genuino. A veces es una construcción, no en el sentido evidente, no como una actuación forzada, sino como una forma aprendida de vincularse, una manera de acercarse sin generar sospecha. Este tipo de presencia no invade, no impone, no interrumpe, hace algo mucho más efectivo, se vuelve necesaria, aparece en el momento justo, dice lo que necesitas escuchar, se adapta con precisión a lo que estás sintiendo. Al principio no hay grietas, todo encaja, y justamente por eso no hay motivo para dudar. Pero con el tiempo algo cambia, no de forma brusca, no hay un punto claro donde todo se rompe. Es más sutil que eso.
Empieza como una incomodidad leve, una sensación difícil de ubicar, pequeños gestos que no terminan de cerrar, reacciones que no coinciden del todo con lo que parecía al inicio, y sin embargo no alcanza para cuestionarlo, porque la imagen inicial sigue pesando. Esa versión cálida, comprensiva, presente, sigue funcionando como referencia, y ahí aparece la trampa. No es el daño en sí, es la duda. La sensación de que tal vez estás interpretando mal, de que quizás estás exagerando algo que no es tan grave. Esa incertidumbre no es casual, es parte del mecanismo, porque cuando el afecto se mezcla con pequeñas inconsistencias, la percepción empieza a volverse inestable. Ya no sabes con claridad qué estás viendo, y en ese terreno la balanza se inclina, no hacia lo que ocurre, sino hacia lo que alguna vez sentiste al principio. Eso mantiene todo en pie. Esta máscara no necesita controlar de forma directa, no necesita imponer reglas ni exigir atención. Funciona de otra manera, genera una deuda invisible. Cada gesto amable, cada muestra de cercanía, queda registrada en un lugar difícil de cuestionar. Y cuando algo no encaja, todo lo anterior aparece como argumento para justificarlo. No porque sea lógico, porque pesa, porque se sintió real, porque en algún momento lo fue, o al menos así se vivió. Si elegiste este rostro, es posible que reconozcas esa dinámica, no como una idea, sino como una experiencia. La sensación de haber confiado sin reservas, de haber bajado la guardia sin notar el momento exacto. Y más tarde la dificultad de explicar por qué algo ya no se sentía bien. Sin pruebas claras, sin escenas evidentes, solo una acumulación lenta de contradicciones. Ese tipo de vínculo no deja marcas visibles, deja confusión, y la confusión es difícil de sostener, porque no ofrece un punto concreto al que aferrarse. Por eso muchas veces se tarda tanto en verlo, porque no hay un instante definitivo, solo un proceso, silencioso, gradual, eficaz. Pero hay algo importante en haber elegido esta cara. Significa que esa forma de acercamiento no te resulta invisible, que incluso si no puedes explicarlo del todo, hay una parte de ti que registra la diferencia entre lo que parece y lo que realmente está ocurriendo. Esa sensibilidad no apareció por accidente. Se construyó a partir de algo que en algún momento no fue tan fácil de reconocer, y ahora está ahí, no como una certeza absoluta, sino como una alerta sutil. Lo importante no es desconfiar de todo, es entender qué es lo que se activó, porque no toda calidez es una estrategia, pero cuando lo es, se siente distinto, aunque no siempre sepas por qué, y esa diferencia es exactamente lo que viste. Si tu atención se detuvo en el segundo rostro, hay algo que ya está en juego. No es la calidez lo que te llamó, fue la distancia. Hay una forma particular de presencia que no necesita acercarse para imponerse, no busca agradar, no intenta generar comodidad, se sostiene desde otro lugar, más contenido, más controlado, más difícil de leer, y eso, lejos de tranquilizar, introduce una tensión distinta. Porque donde no hay señales claras, la interpretación se vuelve inestable, no sabes exactamente qué hay del otro lado. Y esa falta de acceso genera una forma de inquietud más silenciosa, pero más persistente. Este tipo de máscara no se construye desde la cercanía, se construye desde la precisión. Cada palabra parece medida, cada gesto contenido. Nada sobra, pero tampoco se entrega demasiado. No hay apertura evidente, no hay desborde, solo una estructura firme que no deja ver qué ocurre detrás. Y ahí es donde empieza el desgaste. No porque haya un ataque directo, sino porque todo ocurre en un plano donde nunca terminas de entrar. Hablas pero no sabes si fuiste escuchado. Te expresas pero algo queda suspendido. No hay rechazo claro, pero tampoco hay verdadero encuentro. Es una relación donde siempre parece faltar un paso más, como si existiera una distancia que no se puede cruzar. Y con el tiempo eso pesa, porque obliga a ajustar constantemente lo que dices, cómo lo dices, cuánto muestras, no por imposición explícita, sino porque el entorno lo exige. Este tipo de presencia no necesita invalidar abiertamente. Lo hace de forma más sutil, a través de correcciones mínimas, de silencios precisos, de una forma de responder que reordena la conversación, sin que se note del todo. Y cuando eso se repite, empieza a generar una sensación difícil de nombrar. No es miedo, no es rechazo, es una especie de reducción, como si poco a poco tu lugar dentro del vínculo se volviera más pequeño, menos relevante, menos firme. Nada lo confirma de manera explícita, pero tampoco hay nada que lo desmienta. Y ahí aparece la duda, no sobre el otro, sino sobre ti. Si elegiste este rostro,
es posible que esa dinámica no te resulte ajena, no como concepto, sino como experiencia. La sensación de estar frente a alguien que nunca pierde el control, que nunca se expone del todo, que siempre parece tener una ventaja difícil de explicar. Y en ese escenario, cualquier intento de acercamiento termina sintiéndose insuficiente, no porque lo sea, sino porque no alcanza a atravesar esa estructura. Este tipo de máscara no busca conexión en el sentido habitual, busca posición, no necesita dominar de forma visible, le alcanza con sostener un lugar desde donde todo se organiza, y eso cambia la dinámica, porque ya no se trata de compartir, sino de ajustarse, sin que nadie lo diga. Lo más inquietante es que, desde afuera, nada parece incorrecto, no hay conflicto evidente, no hay señales claras de daño, pero internamente, algo se va desplazando, y ese desplazamiento no siempre se reconoce a tiempo, porque no duele de golpe, se instala. Si este fue el rostro que elegiste, lo que se activó no es solo una lectura del otro, es también una relación con esa forma de presencia, tal vez porque la conoces, tal vez porque te incomoda, tal vez porque en algún punto te resulta demasiado precisa. Y ahí aparece una pregunta más profunda, no sobre quién es el otro, sino sobre qué lugar ocupa esa forma en tu propia historia. Porque hay rasgos que no solo se detectan, también se evitan, o se rechazan, a veces no por lo que hacen, sino por lo que representan, y esa incomodidad no siempre viene de afuera. Si elegiste el tercer rostro, lo que percibiste no es algo evidente. De hecho, su naturaleza es justamente esa, pasar desapercibido sin desaparecer del todo. No hay nada en él que empuje, que incomode de forma inmediata o que reclame atención. Está presente, pero de una manera difícil de fijar, como si nunca terminara de ocupar un lugar definido. Y en esa ambigüedad es donde empieza a construirse su efecto. No se impone ni se retira, se mantiene en una especie de equilibrio silencioso que permite que todo fluya sin generar fricción. La interacción ocurre con naturalidad, sin sobresaltos, sin puntos de tensión claros, y al principio eso se siente como algo positivo. No hay conflicto, no hay presión, no hay nada que obligue a cuestionar lo que está pasando. Pero esa misma suavidad tiene otra cara, porque lo que no interrumpe tampoco deja huella. Las conversaciones suceden, pero no profundizan. Las emociones aparecen, pero no se sostienen. Todo parece correcto en la superficie, aunque por debajo empiece a instalarse una sensación difícil de definir. No es incomodidad directa, ni tampoco rechazo. Es algo más difuso, más persistente. Como si faltara algo que debería estar. Con el tiempo esa falta empieza a tomar forma. No como una evidencia clara, sino como un desgaste lento. Te vas adaptando sin darte cuenta, ajustando lo que dices, lo que sientes, lo que esperas. No porque alguien lo exija, sino porque el vínculo se organiza de una manera en la que tu presencia empieza a diluirse. Y eso es lo que lo vuelve tan difícil de detectar. No hay un momento preciso donde algo se rompe. No hay un gesto que lo explique todo. Solo una acumulación progresiva de pequeños desplazamientos que, vistos por separado, no parecen significativos, pero juntos terminan cambiando el equilibrio completo. Cuando finalmente intentas entenderlo, no encuentras un punto concreto al que aferrarte. Nada es lo suficientemente evidente como para justificar la incomodidad. Y sin embargo, esa sensación persiste. Eso es lo desconcertante. Porque incluso al intentar nombrarlo, parece exagerado. Como si no fuera válido. Como si no alcanzara. Pero alcanza. Si este fue el rostro que elegiste, es probable que reconozcas ese tipo de experiencia. No como una historia puntual, sino como una forma de vínculo en la que todo parecía estar bien, hasta que dejó de estarlo sin que supieras exactamente cuándo ocurrió. No hubo conflicto abierto, no hubo ruptura clara, solo un desplazamiento lento, casi imperceptible, en el que fuiste perdiendo presencia dentro de la relación. Y eso no se siente de inmediato, se entiende después. Este tipo de máscara no borra de forma directa, opera de manera más sutil, más prolongada. No elimina, sino que diluye. Y en ese proceso lo que desaparece no es el otro, sino tu propia referencia dentro del vínculo. Por eso elegir este rostro no es algo común. Implica una sensibilidad particular hacia lo que no se muestra, hacia lo que queda en segundo plano, hacia aquello que no puede señalarse con facilidad pero aún así se percibe. Esa capacidad no surge de la nada, se construye, y muchas veces nace de experiencias donde lo invisible terminó teniendo más impacto que lo evidente. Lo importante no es quedarse en esa percepción, sino entender qué fue lo que reconociste, porque no toda calma es equilibrio. A veces es ausencia. Si tu elección fue el cuarto rostro, lo que reconociste no está en la superficie.
No es una expresión concreta ni un gesto fácil de describir. Es más bien una sensación que aparece antes de poder explicarse, como si algo en esa mirada no estuviera reaccionando a lo que ocurre, sino anticipándolo. Hay presencias que no necesitan mostrarse para influir. No buscan ocupar espacio de forma evidente ni generar impacto inmediato. Se sitúan con una precisión casi imperceptible en el lugar exacto desde donde todo empieza a organizarse. No fuerzan el vínculo, lo moldean. Observan con una atención que no es pasiva. Registran detalles que otros dejarían pasar, pequeños cambios en el tono, en la postura, en el ritmo con el que alguien habla o duda. Y a partir de ahí, ajustan su forma de estar sin que ese ajuste resulte visible. Por eso la interacción fluye, porque todo parece encajar. Hay una sensación de comprensión que no necesita explicaciones largas, como si el otro llegara a lo que siente sin rodeos, sin errores, sin fricción, y esa experiencia tiene algo profundamente convincente. Sentirse leído de esa manera abre un espacio interno difícil de sostener con distancia. La vigilancia baja, las reservas se aflojan, y lo que al principio era solo una percepción se convierte en cercanía. Pero esa cercanía no siempre nace del mismo lugar. Cuando la comprensión surge del encuentro, hay algo compartido. Cuando surge de la observación, hay algo que se mantiene aparte. La diferencia no es evidente al inicio, se revela con el tiempo. Empieza en detalles mínimos, en pequeños desplazamientos que no llaman la atención, pero que van marcando un ritmo distinto. Cambias levemente la forma en que dices algo, eliges con más cuidado ciertas palabras, anticipas reacciones sin que nadie te lo pida. No es una adaptación forzada, es más sutil que eso. Es como si el vínculo tuviera una dirección implícita, una especie de corriente que no se ve, pero que empieza a guiar lo que ocurre dentro. Y en ese movimiento, algo se reorganiza, no de manera abrupta, no como una pérdida clara, sino como un ajuste progresivo en el que ciertas partes tuyas dejan de ocupar el mismo lugar. Nada lo impone, nadie lo exige, y sin embargo sucede. Ahí es donde esta máscara se vuelve difícil de nombrar, porque desde afuera no hay conflicto, no hay señales evidentes de control. Todo parece funcionar dentro de una normalidad que no ofrece motivos claros para desconfiar, pero internamente la sensación es otra. No es incomodidad directa ni rechazo abierto, es más bien la impresión de que hay una capa adicional operando por debajo, algo que no se muestra pero que condiciona. Si elegiste este rostro, es posible que reconozcas esa diferencia, no como una certeza, sino como una intuición que no termina de apagarse. La percepción de que hay más de lo que se dice, más de lo que se ve, más de lo que se comparte abiertamente. Esa forma de leer lo implícito no aparece de la nada, se construye con el tiempo, a partir de experiencias donde entender al otro no siempre implicó estar a salvo, donde la cercanía venía acompañada de una dimensión más compleja, más difícil de sostener. Por eso lo que captaste no fue una característica aislada, fue una dinámica, una forma de estar que no se anuncia, que no necesita imponerse y que precisamente por eso puede instalarse sin resistencia. Y cuando finalmente se vuelve visible, no aparece como algo nuevo, se reconoce. Hay algo que cambia todo lo que acabas de ver. Ninguno de estos rostros tiene una respuesta correcta. Y al mismo tiempo, cualquiera podría encajar. No porque todos sean lo mismo, sino porque lo que importa nunca estuvo en ellos. Estuvo en la forma en que los miraste. Cada elección no señala una persona, señala un patrón, no uno abstracto, sino uno que ya existe en tu historia. Algo que tu percepción aprendió a registrar, no como idea, sino como experiencia. Por eso la reacción fue inmediata. No necesitó análisis, no necesitó pruebas, fue reconocimiento. Lo que viste no fue peligro en una imagen, fue familiaridad en una sensación. Y eso es lo que vuelve este ejercicio incómodo, porque desplaza la pregunta. Ya no se trata de identificar a alguien más, se trata de entender por qué ciertas formas siguen teniendo peso dentro de ti. ¿Por qué algunas presencias generan alerta, aunque no puedas justificarlo del todo? ¿Por qué ciertas dinámicas se repiten, incluso cuando cambian las personas? Nada de eso ocurre por azar. Se sostiene en algo que no siempre es visible, pero que influye en cada elección, en cada vínculo, en cada intuición. Lo que elegiste no define quién eres, pero sí revela desde dónde estás mirando. Y ese punto de partida cambia completamente lo que ves, porque cuando algo ya fue vivido, no desaparece, se transforma en referencia, y desde ahí empieza a decidir antes que tú. Al final, este no era un test sobre otros, era una forma de mirarte sin filtros. Lo que apareció en tu elección no necesita ser correcto para ser significativo, porque no habla de lo que ves, sino de lo que reconoces. Y eso rara vez es casual. Si algo de esto se sintió cercano, incómodo o demasiado preciso, no lo ignores.
Ahí hay información. Ahora dime, ¿qué rostro elegiste y qué fue lo primero que sentiste al verlo? Leerlo puede hacer más claro algo que hasta ahora no tenía forma. Y si este tipo de contenido te interesa, suscríbete y deja tu like.